Hola, muy buenas tardes para todos, Dios les bendiga. Hoy, como siempre, un día maravilloso de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a hablar de una historia muy conocida, pero vamos a entrar un poco en detalle acerca de cuando estamos queriendo pedir un milagro en nuestras vidas, ya sea de sanación, de enfermedad, de restauración del hogar, de restauración de nuestros hijos, de un empleo. ¿Cómo debemos nosotros aprender de manera eficaz a entender lo que debemos hacer en ese proceso cuando estamos esperando un milagro y estamos buscando un milagro de parte de Dios? Aquí vamos a hablar de la importancia en este momento de obedecer cuando se nos da un mandato de parte de Dios y la importancia de alabar aun cuando todavía no se ha recibido el milagro, alabar y agradecer. Entonces vamos a hablar explícitamente o específicamente de un texto muy conocido en Lucas capítulo 17 versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró en tierra a sus pies, dándoles gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados, y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Bueno, en esta palabra, para iniciar, es algo muy importante entender que muchas veces el accionar de Dios en el proceso de un milagro o de algo que estamos buscando de su parte, que necesitamos, que sentimos que solo Él lo puede solucionar, es que nosotros primero tenemos que aprender a obedecer los mandatos que Él nos ha dado. Entre eso está vivir en obediencia, vivir de acuerdo a los preceptos que Dios nos ha dejado. Si ustedes notan, en esta palabra el Señor le dice a los leprosos que salen a su búsqueda. Cuando miramos todos los milagros de Jesús, Jesús nunca fue a buscar a las personas. Él vino a todos los impuros, a todos los enfermos, pero las personas salían a su búsqueda. Entonces lo primero es la búsqueda de ese milagro, querer tenerlo. Pero en este momento Jesús pone a prueba si realmente ellos deseaban más su sanación o su vida, y les dice: id y mostrarse ante los maestros. Obviamente en esa época un leproso no podía estar cerca de nadie, eran ahuyentados, aislados, apedreados si se acercaban, y fuera de eso vivían con una vergüenza totalmente, porque según las leyes las personas con esta enfermedad eran impuras, pero Jesús les ordena a ellos y les dice: id y mostrarse a los maestros. Entonces de los 10 leprosos, pues los 10 salieron corriendo hacia de los maestros a mostrarse, y ellos obedecieron a este mandato sin saber si aún Dios iba a sanarlos, porque ellos salieron y Dios no dijo: voy a sanarlos si hacen esto. Les dijo: id y mostrarse a los maestros. Los 10 yéndose hacia los maestros, empezaron a ser limpios, ¿sí? Pero aquí es importante resaltar que estaban siendo limpios, mas no estaban siendo totalmente sanados. Acuérdense que la sanación no solamente, y la restauración no solamente es una cuestión física, es una cuestión del alma y del espíritu. Pues resulta que de estos 10 solamente uno se devuelve y se postra delante de Dios y le dice que lo alaba, que lo glorifica porque lo ha sanado. Y él le pregunta: ¿pero no eran 10 los que estaban aquí, que vinieron a que fueran limpios? Entonces él le contesta: sí, pero solamente estoy yo. Y el Señor dice en su palabra que contestó:
que solamente uno volvió y era samaritano, era extranjero, ¿sí? Y este volvió a glorificar y alabar a Dios. Lo que no entendieron estos otros 9 hombres restantes es que el milagro apenas iba en camino. Estaban empezando a ser limpios y cuando vieron y cogieron lo que necesitaban, simplemente se fueron y dejaron las cosas ahí. Cuando dijeron, ya se me quitó, ya, chao. Y no se volvieron a acordar de que Dios estaba allí. Ni le glorificaron, ni le agradecieron, ni le alabaron. Pero este samaritano volvió a alabar, a continuar su restauración. Así que cuando ores por un milagro, no solamente ora por la sanación de tu cuerpo o la sanación de que tu esposa regrese o tu hijo se cure o que tu hijo salga de ese problema. Ora por una restauración completa por tu hogar, por tu vida, por tu ser. Que no solamente cuando veas que empiezas a sanar te alejes de Dios, sino que siempre, constantemente sigas alabándolo, sigas diariamente agradeciéndole. Porque si tú notas en la palabra al final, el único de todos de los 10 que volvió fue el único que recibió esta palabra cuando Jesús le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. El Señor de todos los 10, al único que dio por salvado y que sanó y restauró completamente fue a este que se devolvió a seguir alabando y glorificando su nombre, que volvió a seguir a los pies del Señor. Entonces no detengas tu milagro. Si tu milagro va en camino, sigue detrás de él, porque Dios tiene una restauración completa para tu vida, para tu ser, y está en tus manos seguir este proceso. Si aún te dicen cosas que no son las que tú esperabas, sigue confiando, porque el que ha dado la palabra y el mandato es Jesucristo. Vas a mitad del camino, vas a mitad del milagro. Ahora que estás a mitad de ese camino de milagro, alaba a Dios y agradece, como este hombre que cuando alabó y volvió, aún sin todavía ser totalmente restaurado, Jesús lo salvó y lo sanó de todo. Dios les bendiga grandemente.